Entonces vamos a hablar de otro tema que me apasiona. Yo sé que es un tema ya, eh, a esta hora para muchos sería, ay, bueno, ya relajante porque ya nos saturamos de toda la parte de valores, de cifras numéricas, de mediciones, eh, y entonces ya nos como que nos desaturamos un poquito de eso, pero es lastimosamente, son aquellas charlas en las que menos afluencia de público tiene. ¿Por qué tiene menos afluencia de público? Porque desde que nosotros estudiamos, desde que, mejor dicho, yo creo que desde que existe la humanidad, lo obvio, lo que para nosotros es obvio, es lo que se pasa más rápido y es lo que menos se aprende, es lo que yo no le presto interés, ¿sí? Porque para mí es obvio y es lo más lógico. O de pronto a quién le pasó en la universidad que hayan tenido un examen, que hay que estudiar para un examen final, ustedes estudian para el examen final con toda, cogen el cuaderno, cogen su libreta de apuntes o cogen lo que tengan, pero saltan estos temas, entonces, saltemos el tema de humanización, porque pues, o sea, es un parcial de cuidado crítico, de intensivo, pues para que pregunten y se desgasten en 3 y 4 preguntas de humanización, pues mejor no lo estudiamos, pasémoslo por alto. Y resulta que usted se sienta a presentar el parcial, primera pregunta, diga cuáles son las 8 líneas de la humanización. Entonces, usted no los estudió porque para usted era lo más obvio y lo más lógico y lo que nos iba a preguntar. Y resulta que por ser lo más obvio y lo más lógico es lo que menos se hace. Esto también nos lo demostró pandemia. COVID nos lo puso sobre la mesa. ¿Por qué nos enloquecimos? ¿Por qué se enloqueció el mundo entero con lavado de manos en COVID? ¿Por qué? Porque nos demostró que pese a todas las campañas de higiene de manos que se hacían, que pese a todo lo que nosotros trabajábamos en higiene de manos, es la que menos, son las políticas que menos adherencia tenían las instituciones y eso nos lo reflejó COVID. Y por eso nos tocó llevar a extremar medidas, a prácticamente pensar que uno se iba a quedar, a ir de la casa y quedarse trabajando en la institución donde estaba para no llevar el virus a la casa. Pero pues si no tuviera las cosas claras desde un principio, y yo tuviera adherencia al protocolo, que es más fácil y que es lo más barato, lo más sencillo y lo más obvio, pues yo no tendría por qué haber generado o no tendría por qué haberse generado ese pánico colectivo prácticamente que se generó y no culpa a toda la demás gente, o sea, yo me incluyo también porque yo trabajo en cuidado intensivo y pues nos enloquecimos literal del susto, del pánico, de pensar de que no sabíamos manejar un coronavirus, ¿sí? Entonces, es lo mismo que nos hubieran dicho que un aislamiento aéreo, un aislamiento de contacto, ¿sí? O cómo se utiliza una mascarilla de alta eficiencia, pero nos tocó hasta empezar a decir cómo lavarse las manos, nos tocó empezar a decir cómo utilizar un tapabocas, nos tocó empezarnos a preguntar cuánto dura una mascarilla corriente después de que yo me la pongo y cuántos se enteraron ahorita en pandemia cuánto dura una mascarilla de alta eficiencia. Hasta ahorita en pandemia que nos pusimos a preguntar, que era lo más obvio, ¿sí? Y lo más básico. Entonces, ¿por qué ahora, después de tantos años de existencia de nuestra profesión y de existencia de esta profesión de salud, que nosotros tenemos contacto directamente con nuestra atención o nuestro objetivo principal en ser humano, porque a estas alturas nos dicen que humanicemos los servicios? ¿No les parece como ilógico? Uno dice, ven, pero venga, personal de salud que trabaja con seres humanos y a estas alturas de la vida nos estén haciendo campañas y ahora se formó la competencia porque ahorita las instituciones acreditadas son las instituciones más humanas, las instituciones más humanas son las instituciones más seguras, ¿sí? Y todo eso va anclado y entonces uno dice, ¿por qué nos tienen que enseñar al personal de la salud que trabajamos con humanos a estas alturas a humanizarnos? Se supone que ya lo debemos de traer de base, ¿no? Pues resulta que más adelante, cuando avance un poquito más, me adentro un poquito más en la charla y voy a correr un poquito porque ya son las 6:25 y estoy quedada en tiempo, pero lo que les iba a decir es que eh, cuando hablamos de humanización, ese es un tema que me apasionó a mí hace muchísimos años.
Yo pertenezco, yo soy vocal de enfermería de la región Alto Magdalena, aquí en Colombia, de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Esa regional tiene, o esa regional no, la AMSI, tiene un capítulo que se llama Humanización. Está conformado por 9 integrantes, que son los representantes a nivel nacional, o sea, a nivel Colombia, de humanización. Y lo que queremos hacer es casi la réplica de lo que está trabajando en España el doctor Gabriel Heras de la Calle, que es el líder o el pionero en humanización o en hablar de humanización en los cuidados intensivos. Y hay un libro para los que los quieren buscar o encontrar o comprar, a que aparecen en línea y todo eso, que se llama Humanizando los Cuidados Intensivos. Y de ahí es donde nosotros sacamos todas las líneas de trabajo para empezar a trabajarle fuertemente a la humanización. Entonces, se crearon no solamente los grupos de humanización, sino también existe el grupo de investigación. Entonces, pertenezco al grupo de investigación de la Universidad Nacional, una universidad pública de acá de Colombia, en el capítulo de humanización. Y pertenezco a la Fundación Derecho a Morir Dignamente, para hablar todo lo del tema fin de vida, que es un capítulo, es una parte de humanización. Entonces, en el grupo de investigación ya hemos hecho 3 investigaciones, se han sido publicadas en revistas indexadas, en el Journal Scandinavian, en la revista Index, la revista española de enfermería y en la revista Akichan, que es una revista indexada de la Universidad de La Sabana de aquí de Colombia. Entonces, estas investigaciones en sus primeras etapas, ¿qué se mostrado? ¿Qué demostramos? ¿Por qué el personal de salud hasta ahorita estamos hablando de humanización? Porque nosotros no fuimos formados en nuestra etapa de pregrado ni de posgrado sobre los temas de humanización. Entonces, esa es la gran razón por la cual en este momento nos está tocando al revés. Entonces, los humanos o los que brindamos atención y cuidado a los humanos, estamos siendo sometidos a capacitación, a entrenamiento en humanización. Se supone que es obvio, pero pues ya les dije que lo obvio es lo que no se hace. Y entonces vamos a hablar sobre el tema de humanización. Entonces, esta cruzada a nivel nacional y a nivel mundial, en Colombia y en España, se llama el producto UCI con H, se llama UCI con H porque es de humanización. Y acá en Colombia tenemos un representante que es el doctor Arturo Arias, que él es formado en España con el doctor Gabriel Heras de la Calle. El doctor Gabriel Heras ha venido a Colombia a hacernos entrenamientos sobre cómo implementar unos puntos básicos de humanización en nuestros servicios y pues específicamente en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, nos hablaba que después de años de pertenecer, de nosotros estar trabajando o estar llevando el carro con las llantas cuadradas, nos dimos cuenta que venga, no es más fácil poner a andar el carro con unas llantas redondas, pues humanicemos esto. Entonces, pues sí, se adoptaron las políticas de las UCIs humanizadas y eso empezó a hablarse desde 1960 y pues todavía estamos en esta carrera de humanización. Empezando que los países latinoamericanos, los países del tercer mundo o los países asiáticos nos llevan más ventaja por cierta forma también. Un ejemplo para manejo de tema de fin de vida y muerte, es diferente cómo se maneja la muerte a nivel occidental a cómo se maneja la muerte a nivel oriental. Los orientales tienen una mayor aceptación de la muerte que la cultura occidental. Nosotros acá, usted dice en su casa que su deseo cuando se muera es que usted quiere que la cremen, que usted no quiere que nadie vaya, entonces la gente, su familia la manda a callar y le dice, cállese, no diga eso, porque habla de muerte, porque se va a morir, que no sé qué, y sigue siendo un tabú todos estos temas de muerte y de deseos y de derechos que tenemos nosotros como pacientes para poder nosotros hablar de humanización. Si nosotros no empezamos en estos pinitos, pues difícilmente empezamos a hablar de humanización. Y humanización está pegada a calidad. Un hospital humano es un hospital seguro, un hospital donde a usted le brinden una atención cálida
Y Humana es un hospital donde usted se siente bien atendido y pues pueden pasarle otras fallas completamente, se le puede quedar la pinza adentro, pero un familiar o un paciente le pasa más que se le quede la pinza a que le pase a usted un maltrato, una displicencia, una palabra fea, un no acompañamiento, una no comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una hospitalización, llámese en el área que se dé la hospitalización en cuidado intensivo, en hospitalización en cirugía, es un hecho que no deja de ser traumático para el paciente, para el personal de salud y para la familia. Es una triada que está compuesta por los tres actores: paciente, personal de salud y familia. Una hospitalización entonces no deja de ser traumática para ninguno de estos tres actores del componente de salud. Para el paciente, ¿por qué es traumático? Porque el estar hospitalizado, usted una hospitalización no la programa, usted no dice el año entrante, así como programó mis vacaciones, usted no dice el año entrante para el 2024 en marzo, me voy a enfermar y voy a estar hospitalizada en Perú. Usted no, eso es de inicio súbito, usted no lo programa. El estar usted hospitalizado nos han metido en la cabeza, y pues por la dinámica de los servicios de salud y de aquello de los países subdesarrollados, desarrollados, los países con tecnología. Entonces, este tipo de situaciones hacen que yo perciba o que el paciente perciba una hospitalización como una amenaza, ¿sí? A usted le dicen lo van a dejar hospitalizado y todo el mundo hace taquimnea. Yo creo que un poquito, si alguno de ustedes le dicen en este momento queda hospitalizado o su hijo queda hospitalizado, y esa amenaza se triplica si a usted le dicen queda hospitalizado en cuidado intensivo. Entonces, si a usted le dicen que ha hospitalizado en cuidado intensivo, ya es sinónimo de muerte. A usted le dicen el paciente va para cuidado intensivo y usted ya tiene a la mitad de la familia llorando. Y es normal, o sea, eso tenemos que empezar a reeducarnos desde lo más básico. Por eso les digo que nos toca empezar desde lo más básico, y que para la gente puede parecer obvio decir, hay una charla en pleno congreso, cumbre internacional hablándonos de esto. Pues esto es lo más básico, y para mí esto es lo más bonito, porque es que esto no me lo enseñan y las investigaciones dicen que esto no lo enseñaron a ninguno. O sea que cada uno está dando de humanización lo que le fue dado en sus casas, en sus valores. Entonces, cada uno actúa de la manera como en la cual fue formado. Si en su casa ustedes eran no creyentes y no creían en una oración, pues usted en su práctica, en su actuar de enfermería o en su actuar médico, pues tampoco va a permitir que el paciente tenga ese espacio, porque ahorita se comporta dependiendo de lo que usted quiera, y resulta que la humanización no hace referencia a lo que yo como trabajador de la salud quiera, sino a lo que el paciente quiera, las necesidades del paciente, y eso nos lo han dicho siempre, o sea, eso no ha cambiado. Entonces, para el paciente genera pérdida de la autoimagen, claro, o sea, no es lo mismo, usted no se va, usted no está hospitalizado, usted no se cepilla el cabello todos los días estando hospitalizado, usted no se maquilla, usted sí. Es más, en la unidad de cuidado intensivo se pierde hasta la privacidad, porque hay unidades de cuidado intensivo donde se le exige, y pues por, por la parte de la dinámica del servicio, se está desnudo, entonces se pierde hasta esa privacidad. Entonces, se compromete hasta eso, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente lleva que, un ejemplo, hay personas que están hospitalizadas en UCI desnudas, y hay cuánta gente que ni siquiera hace cuánto su cónyuge, su esposo, no lo ve desnudo? Llega a una unidad de cuidado intensivo, a un servicio donde usted pierde totalmente la autonomía, y no solamente ya lo va a ver desnudo ya su esposo, sino yo también su hijo, sus hijos, o su hermano, o su papá, ¿sí? Entonces usted empieza a perder esa autoimagen, empieza a tener temor a su propia muerte. O sea, si yo estoy hospitalizado y estoy en cuidado intensivo, me voy a morir, porque entonces, y se va anclado a todo lo antepasado, a todo lo que traemos en las espaldas de las tasas de mortalidad de UCI, y es lo que siempre hemos querido nosotros vencer, y es como quitarnos ese estigma que el estar en UCI es sinónimo de muerte, ¿sí? Que el estar en UCI es sinónimo de morir solo. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, y es la tarea de humanización en los cuidados intensivos. En cuanto al personal de salud,
Claro, también hay un compromiso, tristeza e impotencia, porque cuántos pacientes les llegan a usted en los cuales usted sabe que no puede hacer absolutamente nada, cuántos pacientes se le reflejan a usted, a sus hijos, a su esposo, a su mamá, ¿sí? Empieza a generar en usted como trabajador de la salud el temor a la propia muerte y eso pasó en COVID. En COVID nos reflejó totalmente eso. COVID nos puso sobre la mesa cuán débiles somos y cuán frágiles somos y todo lo que pasó en COVID fue eso, temor a la propia muerte, temor a la muerte de la familia, ¿sí? Que se me muera un ser querido, temor a estar separado de mi familiar. Eso me lo mostró COVID porque en COVID no se podía ver al fallecido. Pero ¿cuántas veces ese era el temor más grande de que mi familiar me lo hospitalizaran en COVID? Porque mi familiar se puede morir y nunca más lo voy a volver a ver. Pero ¿cuántas veces nosotros sin COVID tuvimos actitudes en el servicio de no permitirle un ingreso a un paciente o a un familiar o a alguien por capricho mío o por capricho de alguien, de que no, ya estoy cansada, ya nos molestan, ya es de noche, ya esta no es hora de entrar, ¿sí? Cuando podemos ser flexibles y poder nosotros tener compasión y empatía, entonces empiezan a salir términos que se supone que debemos de manejar, como es el término de la empatía. El término de la empatía hace referencia a ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Y tener la capacidad de sentir y poder visualizar o poder adelantarme a lo que puede estar sintiendo esa persona en ese momento. Sí, entonces y en cuanto a la familia, pues para la familia también es una amenaza, porque tenemos a la familia, es separación de grupo familiar, entonces cuántas veces el que está acostado en la unidad de cuidado intensivo no es el que sostiene la casa, ¿sí? No es el que lleva el sustento económico y el sustento alimenticio de la casa y es el que está ahí sin ni siquiera poder manifestar y moverse o decir, ¿sí? Eh, es el de la responsabilidad, es el de la situación económica. El familiar no puede ni siquiera, porque a veces el familiar es el que es el mismo, a veces nosotros le cargamos y no distribuimos papeles en la familia y uno debería también llegar a esa dinámica de extender papeles dentro de la misma familia, ¿sí? Porque a veces le dejamos a un solo delegado toda la responsabilidad. Entonces, este delegado es el que por favor reciba la información, este es el que por favor venga y traiga las cosas, este es el que por favor esté pendiente de lo que necesita, este es el que por favor vaya y le lleve las noticias de que el paciente se complicó y que de pronto se puede morir, que el paciente lo reanimamos anoche. Entonces, este familiar es el que está recibiendo todo y es el que yo lo pongo a hacer todas las vueltas. Si usted cree que esta persona que lleva recibiendo toda esta carga de información, que probablemente para esa persona fuera nueva, no nos vaya a decir que ya se siente cansado, no nos podemos poner en el lugar de esa persona o tener empatía y decir, vea, o sea, todo lo que a lo que estoy sometiendo yo a este familiar. Entonces, eso desde la parte de implicaciones en la triada paciente, familia y personal de salud. En referentes teóricos, o sea, para que nos digan un ejemplo, que alguien nos diga, ay, no, suena a romanticismo, esto suena a que todo bonito y humanización es todo bonito. No, humanización no es lo bonito, humanización no es sinónimo de sonría, esté todo el tiempo sonriendo, no. Humanización va mucho más allá y tiene en cuenta muchísimas cosas y hay unos referentes teóricos a nivel mundial y hay enfermeras a nivel mundial sobre lo que es la humanización o lo que es el cuidado de fin de vida, el cuidado paliativo, tópicos de la humanización. Tenemos a esta doctora que tiene la equivalencia académica a Florence Nightingale, que me imagino que todos conocen quién es Florence Nightingale. Ella es Cicely Saunders, es una doctora también en enfermería y ella fue la creadora a nivel mundial de los movimientos llamados hospicios de cuidado paliativo en Gran Bretaña. O sea, ella fue la que creó aquellos lugares donde se llevaban los enfermos moribundos y fue la que diseñó y empezó a escribir sobre los cuidados que debe tener un enfermo que está en etapa terminal o que está en su última fase de la muerte. Está Kristen Swanson, ella habla del hacer para, hacer cómo, entonces una teorista de mediano rango, pues para apoyarnos en lo que es teorías de enfermería. Marta Palencia y Isa Fonnegra son representantes a nivel Colombia y pues seguramente a nivel de Perú y Latinoamérica también tenemos muchas representantes. Entonces, hablando de la humanización, tenemos dos valores claves en el tema de la humanización.
Entonces la empatía, que ya les decía, que es poder contemplar la realidad del otro a través de nuestros ojos y sentir lo que el otro siente, y compasión, que es ir al pozo y sentir lo que el otro siente y dar las herramientas de ayuda necesarias para que esta persona pueda salir o pueda pasar o atravesar este proceso. Y entonces ahora sí me voy directamente a lo que es la charla. Esta es una charla que yo quisiera darla. Tenemos talleres en los cuales uno se entrena al personal de salud en cada fase, en cada ítem, y es muy bonito porque cada uno de estos ítems tiene una serie de actividades que se pueden hacer y que cambian definitivamente la mirada a lo que es el cuidado intensivo, y nos cambian en ser los ogros y los más de cuidado intensivo, que uno dice, llega a la revista y el intensivista y todo el mundo empieza a temblar y a palidecer, y resulta que nosotros también somos humanos y tenemos nuestro corazoncito, y la idea es que lo tengamos para poder transmitirle eso a nuestros pacientes, a la familia de los pacientes y a los trabajadores, a los que trabajan conmigo. Entonces, las 8 líneas de la humanización que se están trabajando a nivel mundial son UCI de puertas abiertas, y ya las voy a decir rápidamente cada una. 2, comunicación, tener una comunicación asertiva. 3, velar por el bienestar del paciente. O sea, hay que siempre propender porque el paciente se sienta bien. La cuarta línea es permitir la participación y la presencia de los familiares en el cuidado, meter al familiar en el cuidado directo del paciente. En la línea quinta es cuidados al personal de salud, se llama también, ustedes lo pueden ver en otra literatura, como cuidando al cuidador, ¿sí? Entonces, no solamente es cuidando en el hospital, es cuidando al cuidador, que seríamos nosotros como trabajadores de salud. Nosotros nos desgastamos, nosotros nos agotamos. Mira lo que nos pasó en COVID. Entonces nosotros nos llegó un momento en los que nos tocó decir, paremos, yo esta semana no voy a venir, o esta semana cuadremos los turnos de manera tal que yo pueda darme un respiro 3 días, porque yo no quiero estar más acá porque siento que me voy a enloquecer, ¿sí? Y así le pasó a muchos compañeros. Y en las instituciones somos nosotros, el personal de salud, los cuidadores, pero cuando se van para la casa, cuando el paciente es dado de alta, el cuidado al personal es el familiar del paciente. El familiar del paciente en la casa entra a ser el cuidador principal. Tenemos en la línea 6, prevención y manejo del seguimiento del síndrome post-UCI o PICS. Al que ustedes van a escuchar PICS, que es síndrome post-cuidado intensivo, y PICS-F, que es síndrome post-cuidado intensivo de la familia. Entonces es donde se mira el impacto que tiene una hospitalización, o que tuvo una hospitalización en UCI, las secuelas que tuvo una hospitalización en UCI, tanto el paciente, cómo salió el paciente después de que salió de la unidad de cuidado intensivo, y cómo salió esta familia a la cual fue el paciente sometido a una hospitalización en cuidado intensivo. Hablamos de la séptima línea, infraestructura humanizada. Entonces, ¿qué hay que ahorita cambiar en las instituciones sobre qué debemos de hacer para cambiar infraestructuras, para tener unas infraestructuras humanizadas? Y la octava y la última línea son los cuidados al final de la vida, que ya en la etapa terminal. Entonces, en la primera fase, que decimos que es la UCI de puertas abiertas, entonces la UCI de puertas abiertas, ¿a qué llevamos? A que nosotros no tengamos restricción de visitas para las familiares de los pacientes hospitalizados en cuidado intensivo. Obviamente eso trae una implicación, eso no puede decir que ya mañana lleguen todos a decir al hospital que por favor dejen entrar a todo el mundo toda la hora, porque tiene que haber un cambio en las políticas, un ejemplo de compra, porque se les va a ir más jabón, se les va a ir más toallas, se les va a ir más insumos, un ejemplo en la unidad, porque va a aumentar el lavado de manos, ¿sí? Porque va a estar otra persona dentro todo el tiempo por cada uno de los pacientes, una persona adicional, ¿sí? Hay que entrenar a esa persona en cómo recibe la información, hay que entrenar a esa persona, porque entonces a veces decimos, ay, no, eso mejor dicho, ahora me dejaron la familia acá y ahora es la carga, ahora mejor dicho, me está mirando lo que yo estoy haciendo, no podemos hablar, no podemos no sé qué. Y pues a veces nos incomoda la presencia de la familia, no por el paciente, sino por mí. Es porque es que no puedo hablar, no puedo comer, no puedo poner la música que a mí me gusta, ¿sí? Si no me toca la del paciente. Entonces hay muchas cosas en las cuales nos
afectan la parte personal y nosotros tenemos o adquirimos una resistencia o una actitud de resistencia o de que yo no voy a cambiar esto para hacer. Entonces, no sé si de pronto todavía en las unidades de ustedes existan carteles así como estos, horarios de visitas de 1 hora, de media hora, imagínense, de 12:30 a 1 hora, a las 13 horas, o sea, es media hora de visita, de las 19:30 a las 20 horas, solo 2 personas por niño, entonces imagínense, es un niño y les dejan solamente media hora de visita, entonces imagínese usted su hijo allá, pero entonces las normas sí son flexibles cuando son mi familia, entonces empiezan a verse reflejados en los servicios los famosos recomendados. Entonces es el recomendado el recomendado el cual sí le entra a todo el mundo, le entra a la familia, le entra todo, pero el que tiene aquí al lado no se le permite sino media hora. Entonces no es justo, eso es inhumano, eso son cosas que son básicas, son, son lógicas, pero que en este momento estamos actuando de esta manera. Tenemos, entonces, para yo generar una política de UCI de puertas abiertas con la primera línea, debo definir en esta familia cuál va a ser el cuidador principal. Entonces, debo definir que entre la familia hable y escojan, porque yo no puedo tener un ejemplo siempre al mismo. Entonces, ayer estuvo Julano de tal y mañana está otro y me toca volver a repetir todo lo que yo le enseñé, todo lo que yo lo entrené. Entonces, regularmente, hablarles a la familia si la UCI a la cual él pertenece es una UCI de puertas abiertas y tienen que escoger un cuidador principal que es el que va a acompañar al paciente y es el que también les va a ayudar también en su labor. Ojo, no les van a hacer las actividades que necesitan ustedes como enfermeros, ¿no? Porque no podemos delegar el cuidado a los cuidadores, pero sí podemos ir entrenando al paciente, a la familia para cuando el paciente salga. Eso no es un delito, ¿sí? Porque usted, ¿quién es el que va a cuidar al paciente cuando ya esté en la casa? Un paciente que sale de una ACV, que sale de un infarto, ¿sí? ¿Cómo distinguir los signos de alarma? ¿Sí? Todo eso hay que entrenar al familiar. En caso de los aislamientos, pues solamente si hay un paciente está aislado por algún tipo de enfermedad o de tipo de contacto, solamente puede haber un cuidador principal. En las UCI de puertas abiertas el acompañamiento son las 24 horas continuas, ¿sí? Y ya ellos son las 24 horas ese cuidado principal y ya la visita se maneja, el horario de visita son para ya las personas o familiares, porque hay familias numerosas y extensas, entonces hay familias en las cuales yo eh, les permito ya que ingresen, por ejemplo, familiares en segundo grado de consanguinidad, entonces ya no son el papá, la mamá, los hermanos, sino entonces ya es el primo, ya es el tío, ya la suegra, ¿sí? Para que puedan de pronto, de acuerdo a la patología del paciente, obviamente que todo esto es un proceso, por eso les digo yo, esto para yo implementar una política de humanización, tengo que tener definida cada una de estas variables y decir cómo las voy a manejar y qué obstáculos se me pueden presentar en un inicio en la institución, qué obstáculos se pueden presentar y qué voy a hacer yo para poderlo manejar. Tener un protocolo de ingreso para menores de edad. Esta es la unidad de cuidado intensivo donde la yo trabajo. Esta es una paciente, pues todas las fotos han sido publicadas con derecho de autor, o sea, la familia autorizó que fueran publicadas. Una paciente de un Guillain Barré que ya llevaba 3 meses con nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Y pues este es un niño de 3 años que ya llevaba 3 meses sin ver a su mamá y pues nosotros empezamos en la unidad a tener la UCI de puertas abiertas, a permitirle a ese hijo de 3 años que ya llevaba 3 meses que no veía a su mamá y que ya tenía enloquecido también prácticamente a la familia sin saber qué le pasó a su mamá. Entonces también eso es un acto bonito, hay que bajar el nivel de estrés también a los familiares, ¿sí? Ustedes imagínense en 3 meses sin ver a sus hijos, ¿sí? Sin ver a su mamá, sin ver a su ser allegado, a un ser allegado. Esto es un ejemplo ya el avance de mascotas en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, miren, por lo menos esta unidad de cuidado intensivo es una mascota, es una unidad de cuidado intensivo donde esta paciente está conectada a ECMO y su mascota principal era una vaca y se le permitió el ingreso a la vaca en la unidad de ECMO en cuidado intensivo, ¿sí? Este es en el Hospital 12 de Octubre, también un perro que se les da también a los familiares, se les deja a los pacientes, también hay que tener una política de que hay que mirar estado de vacunación, todo eso para que dejen ingresar las mascotas, limpieza de las plantas de los pies, muchas cosas que esta medida tiene que traer. Entonces, esto es un proceso bonito porque
levantar la política de humanización. No solamente esto no es de copiar y pegar, como a veces se hacen en algunos protocolos, copia y pegue, porque usted tiene que amoldar su protocolo a su institución, a sus necesidades, a su personal, a su tipo de población, ¿sí? Entonces, estas son imágenes de lo que significan las mascotas. O sea, las mascotas definitivamente son seres que no curan, pero alivian. ¿Y cuántos de ustedes que estuvieran hospitalizados, o hay gente que yo en la unidad de cuidado intensivo me dicen, sufren más por la mascota que tienen en la casa, porque sé quién me la saca, quién la cuida, si soy yo, nadie más le sabe las horas, yo soy la que la saco, yo soy, sí. Entonces es una obligación. Acuérdense que las mascotas es un niño pequeño que nunca se va, pero y hace parte de la vida de un ser humano. Tenemos la otra, espérame, yo me devuelvo un poquitico, bueno, sí. La otra línea, esta es mi unidad de cuidado intensivo, la otra línea hace referencia a lo que es la comunicación. Entonces, la línea de la comunicación hace referencia a entrenar al personal. Es no solamente, como yo les decía en un principio, vayan y humanícese, o humanizamos los cuidados intensivos de nosotros. Eso ya hicieron así, pusieron un letrero, unidades, hospital con unidades de cuidado intensivo humanizadas, y ya todo el mundo se humanizó. Eso no es así, esto es un proceso lento, pero como les digo, identifiquen en sus instituciones a aquellas personas que les gusta este tema y empiezan a levantar y a trabajar, y verá que empiezan a apasionarse de este tema y a formar, a hacer banderas en su institución o líderes sobre esto. Van a tener muchos inconvenientes, sobre todo de la parte administrativa, sí, o sea, los primeros opositores que van a recibir por los gastos, por los costos, pero pues no importa, no se puede bajar la guardia. Hay estudios que soportan cada una de estas líneas, donde dicen que un paciente que se deprime aumenta la estancia hospitalaria, si aumenta la estancia hospitalaria aumenta los costos de atención, y si aumenta los costos de atención, pues aumenta, y el tiempo de estancia en UCI aumenta el riesgo de desarrollo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, desarrollo de eventos adversos, ¿sí? Y desarrollo de gastos que también se podían haber ahorrado si de pronto ese paciente hubiera salido hace rato de la institución. ¿Y por qué no salió antes? Porque estaba en un proceso depresivo, estaba en otro porque lo llevó a una estancia prolongada, el paciente siempre estuvo solo, hay pacientes que están definitivamente solos, que nadie los apoya, que son ellos solitos y no más, y nosotros debemos convertirnos en sus mejores aliados. Entonces hay que entrenar a la familia sobre las habilidades de comunicación, el manejo de las emociones, a identificar cuando una persona está pasando por una crisis de ansiedad, una crisis de rabia, una crisis de ira. Entonces hay talleres donde se identifican por medio de talleres que se llaman termómetro de las emociones, cuál es la emoción que en este momento predomina en usted, tanto en el paciente como en la familia, como en el personal que lo está cuidando. Entonces este paciente que está en la UCI, que lleva tantos días y que yo ya hice un vínculo con el paciente, ¿cuánto tiempo lleva el paciente en la unidad? ¿Y qué vínculo tengo yo? ¿Qué sentimientos me generaron? ¿Sí? Si ya me generó de apatía, o por el contrario me generó empatía, si se me refleja mi mamá, si yo al contrario, hay maneras de afrontar el duelo de manera diferente. Hay gente que le huye al afrontar las situaciones difíciles. Entonces hay gente que no quiere afrontar el problema y prefiere ausentarse, irse, no hablar, meterse al baño, salir corriendo. Y no quiere decir ese familiar tan complicado, ese familiar tan apático, mire que no sabe cómo se le ocurre. Pues no sabe porque ninguno le ha enseñado, ¿sí? Y nosotros tampoco le hemos enseñado. ¿Por qué? Porque a nosotros tampoco nadie nos enseñó cómo hemos de dar una mala noticia, cómo acercármele a un familiar a decirle, venga, hay que hacer una etapa para dar una mala noticia, tiene que tener unas fases de acercamiento, de aproximación, de bajar el tono de voz, de mirar por qué fase está pasando este paciente, este familiar en este momento, está pasando por una fase de ira, y entender que el duelo y que la hospitalización y que todas estas emociones tienen unas fases, y que no quiere decir que todas las pasen así literal al pie de la letra,
pero sí puede decir que hay ciertos familiares o hay ciertos pacientes que sí las pasan y yo tengo que, esto debo de saberlo para saber, para entender, porque un ejemplo, este paciente le da rabia, porque este paciente que se le murió el familiar nos está diciendo que asesinos, culpable, ustedes me lo mataron, ustedes lo dejaron morir. Entonces la gente, ay, mire, los dejamos entrar. Entonces empiezan la parte administrativa. ¿Vio? Los dejaron entrar a la visita todo el tiempo, se les dio acompañamiento todo el día. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de lo que ustedes hacían y ahora se murió el paciente y entonces ahora les están echando la culpa, entonces ahora ustedes que no hicieron, entonces ahora no sé qué, paciente conflictivo, qué familiar tan cansón. Entonces, no es el familiar cansón, es entender que él va pasando por una situación difícil y que esa es la manera del cuerpo humano expresar ciertas emociones ante situaciones de estrés, pero eso se ve más allá dentro de la política y se ve en una fase por fase. La comunicación afectiva y asertiva, entonces hay que se reúnen las familias a la afuera de la unidad de cuidado intensivo y se le explica qué van a encontrar cuando lleguen y encuentren hospitalizado el paciente, cómo lo van a encontrar, cómo va a estar monitorizado, qué significan todos esos cables que tienen, qué significan si le pita algún monitor, si le pita algo, que no se vaya a asustar, qué tal. Todo eso se le puede explicar al paciente. Bienestar al enfermo es la línea número 3. Entonces, ¿cómo también se le contribuye desde la unidad el bienestar al enfermo? Reducir los niveles de ruido en la unidad. Entonces, a veces las unidades que son quirúrgicas, que son pacientes en posoperatorios que están bajo efectos de pseudoanalgesia, entonces nosotros pensamos que este paciente actúa igual que todos los demás o que los demás están en la misma condición de él. Entonces, a este paciente yo puedo poner música, con este paciente puedo bailar, hay gente que baila, hay gente que hace de todo con el paciente. Sí, le llevan la familia el radio y la gente, entonces venga, yo cojo el radio para ponerme emisora, para mirar las noticias, para mirar el partido, ¿sí? Entonces, eh, hay que mirar todas esas condiciones, hay que reducir los niveles de ruido en la unidad, ¿sí? Entonces no es lo mismo el paciente sedado que el paciente que no está. Reducir entonces hay maneras de poner indicadores de niveles de ruido, hay semáforos acústicos, o sea que si usted pasa a ciertos decibeles, se alumbra un semáforo y ahí quiere decir al personal de salud, vengan por favor, bajemos el nivel de voz, el nivel de saturación de nuestra actividad, porque estamos saturando y sobrecargando al paciente de estímulos auditivos, reducir la luminosidad, entonces hay que dejarle al paciente claramente los días de ciclo, los ciclos de sueño y vigilia, ¿sí? Hay que asistir el paciente esté sedado, hay que en las horas de la noche, por favor, no cambiarle ese horario a ese paciente. Entonces, cambiarle el horario que el paciente traía, entonces bajar, correr las cortinas, bajar los niveles de las pantallas de los monitores, todo eso incluye esto. Mantener en luz natural, luz de penumbra, música para el paciente, pero la música para el paciente es para el paciente, por favor. Entonces, ¿cuál es música relajante? ¿Qué tipo de música le gusta al paciente? No sé si le han preguntado al paciente qué tipo de música o le ponen la música, pero la música está con la emisora que el enfermero quiere, ¿sí? Entonces, es la música para el paciente, qué música le gusta a él, qué música lo relaja, qué música está en la casa, cuál es su artista favorito, o sea, todas esas cosas se pueden hacer. Se puede permitir que hasta conciertos en las unidades de cuidado intensivo, adoptar tecnologías para cuando veamos todo lo que es el manejo del delirium, todo el manejo de la parte neurológica, no vaya el paciente a tener un delirium, entonces hay que tener un reloj digital donde se actualice diariamente al paciente en la fecha y en la hora y que todos los días, mañana, tarde y noche orientarlo, es la fecha tal, es el día tal, es la hora tal. Así se lo hayan dicho 1000 veces, hay que repetírselo, ¿sí? Hay que permitir el uso de los celulares, ¿sí? Bueno, dependiendo también el tipo de tecnología que tengan y la interferencia, si tienen marcapaso, pero pandemia nos mostró y COVID nos mostró que yo puedo tener un celular y que yo puedo tener a mi familia cerca y que puedo tener a mi familia en tales jornadas de pronto cerca, ¿sí? O sea, bueno, me permiten el celular de tal hora a tal hora, pero después de las 12 no el celular, porque entonces de nada hacemos bajarle la luz a la penumbra, bajar el brillo de las cosas y si el paciente va, si el paciente va a tener ruido o estímulos externos, ¿sí? Promover paseos dentro de la institución,
Tenemos bienestar del enfermo, cuidado de lo tangible, entonces hay que cumplir los deseos de los pacientes. Hay pacientes que están en fase terminal y una gaseosa, un tinto, no le va a complicar el pronóstico que tiene el paciente, ¿sí? No le va a hacer que eso lo lleve a la muerte. Entonces hay cuidado de lo tangible, aquello que yo puedo interactuar y en lo que yo puedo impactar y que pueden marcar la diferencia entre el bienestar de un enfermo, ¿sí? En respetarles el sueño y cuidado de lo invisible. Entonces, el cuidado de lo visible es el ruido, el dolor, la sedación, todo lo que yo puedo medir, delirio, la comodidad física, ¿sí? Y el cuidado de lo invisible es aquello que yo no puedo visualizar. Entonces, ya entramos a mirar el sufrimiento psicológico o aquella parte espiritual o como lo quieran llamar ustedes, dolor del alma, dolor espiritual, dolor emocional, otro tipo de dolor y soledad que a veces son más dolorosas esa que incluso la misma patología del paciente. Estado de vulnerabilidad, de dependencia, de perder la autonomía, la falta de información, de temor a la muerte. Hay diseñado un paquete de medidas de ABCDF, se llama el paquete de medidas para manejo de dolor, agitación y delirio. Entonces, para el manejo del dolor está la evaluación y manejo con escalas de dolor. Entonces, tener en la unidad del paciente las escalas de dolor y decir con cuál escala de dolor vamos a trabajar, ¿sí? El despertar, cómo se va a hacer el despertar en el paciente que está sometido en ventilación mecánica y que se le va a hacer destete ventilatorio, se va a hacer la liberación o el waning, la liberación de la ventilación mecánica, ¿sí? En la parte de agitación, entonces elegir qué tipo de pseudoanalgesia requiere este paciente, qué cuidados vamos a hacer, cómo voy a medir el delirium, cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a prevenir, y están todas las medidas de paquete para prevenir y manejar el delirium. Y el delirium, pues está todo lo que es la interacción con la familia, la interacción, la movilización precoz, y hay muchas medidas que se pueden implementar, entonces la música en la unidad de cuidado intensivo, el tomar café después de la extubación, entonces la unidad de cuidado intensivo, el paciente que les gusta el café, que está intubado, usted lo motiva y le dice que si, que si usted está tranquilo, que si se deja estar con el ventilador, que el ventilador le ayude, que respire por usted o que tal cosa, o le vamos a dar un tinto para poder quitarle ese tubo y que vamos a hacer eso. Entonces muchos a veces corren por el famoso café después de la extubación. Participación de la familia en los cuidados, entonces lo que yo les decía, implicación familiar, entonces mirar cuáles son los estresores emocionales, cognitivos y sociales que tiene la familia, el derecho que ellos tienen a recibir la información, a tener un papel activo en la toma de decisión del paciente si estemos en la UCI, ¿sí? Entonces, llevarles cartas, llevarles imágenes, fotos al paciente, entonces se les hace murales para que el paciente recuerde a la familia y que recuerde que hay alguien en la casa que lo está esperando, ¿sí? Que lo quiere mucho. Ya el área es cuidados al personal, entonces el cuidado al personal es cuidando al cuidador, entonces ya vamos a tratar el desgaste profesional, vamos a mirar el ambiente laboral que se maneja en la institución, en las unidades de cuidado intensivo, cómo estoy tratando yo a las personas de las unidades de cuidado intensivo, ellas están recibiendo un trato agradable, ellas están recibiendo un trato digno, ¿sí? Tienen sus horas también de descanso, eso van a tener también mucho... em, contradicción administrativa, sí, pero pues ahí se va logrando muchos que tengan cuidados físicos, entonces vengan las horas de descanso, podamos tener áreas de descanso cómodas, que el personal pueda descansar, que el personal no se pueda, que la luz sea disminuida, que la luz sea tenue, que tampoco tenga acceso a ruido, ¿sí? El solamente hecho de tener a un personal dotado en los insumos que requiere también hace parte del cuidado del personal, o dígame usted que no lo estresa no tener usted con qué trabajar, ¿sí? Mirar en el desgaste profesional el desempeño de roles, cuáles son las características de su puesto, qué relaciones interpersonales maneja, qué aspectos organizacionales hay dentro de la jerarquía, en la institución, si el trabajador está sometido a un desgaste emocional, si el trabajador en el área donde está siendo sometido a una despersonalización, a una realización, o al contrario, una realización, cuánta gente no le han preguntado si usted quiere estar en el servicio donde está, ¿sí? Entonces yo por lo menos digo, yo soy enfermera de cuidado intensivo adulto. Si a mí, después de 23 años de ejercicio profesional, me dicen, Paola Ospina, usted se tiene que ir para una UCI neonatal, una UCI pediátrica, yo creo que muero, bueno, pues por mi nivel de afrontamiento y todo lo demás, pero, pero para mí sería catastrófico porque para mí yo ya intenté
tener un impacto con el cuidado de los niños si se me reflejan mis hijos, me da temor que le pase lo que le está pasando a ellos, que le pase a mis hijos, entonces lloro frecuentemente, entonces no puedo trabajar con el área de los menores y pues eso es una parte también de tener en cuenta cuánta gente hay que decirle qué características tiene de personalidad, de sociedad, de condiciones sociodemográficas eh, para poder apoyarlo en su labor o en la labor para el servicio donde lo voy a cambiar. A veces cambian y la parte administrativa cambia a la gente por solamente ser inhumano, ¿sí? A veces uno dice, ¿por qué la cambiaron de servicio? No, porque a Julana de tal quiso. ¿Y por qué? ¿Usted lo pidió? No, lo cambió. ¿Por qué? Porque ella quiso. ¿Por qué? Porque es inhumano, porque no está cuidando el cuidador, ¿sí? Porque hay ciertas condiciones que a mí que me influyen si yo puedo hacerlas. Hay que hacer entrenamiento del personal, entonces si yo paso un personal para otro servicio, pues yo tengo que tenerlo entrenado, capacitado, o vaya, voten a Paola Ospina a una UCI neonatal después de 23 años que no tocan neonato, ¿sí? ¿Cómo me voy a sentir yo? El miedo, el temor, que cometa un error, cometa un evento adverso y a veces no se tienen en cuenta esas cosas en un cálculo de una dosis, pueda llegar a matar a un paciente simplemente a veces por el capricho de un personal. En la prevención y manejo del síndrome postcuidado intensivo, esto es otro estudio que se hizo, que fue llamarse a los pacientes que estuvieron hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo, se les hizo llamada telefónica y se les evaluó una escala donde se les evaluaba las actividades de la vida, básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Y entonces se les evaluaron como 3 escalas, la escala cognitiva, o sea, usted cómo recuerda, usted cómo sí, en la parte cómo está para ejercer, tomar decisiones, repite las mismas cosas una y otra vez, ¿sí? Olvida el mes o el año que está correcto, cómo maneja sus finanzas después de que estuvo en la UCI. La subescala funcional, entonces si usted puede caminar, si usted puede ambular, si usted puede bañarse, si puede hacer otras actividades que hacía antes de estar hospitalizado y después de estar hospitalizado. Y la subescala conductual y el estado de ánimo. Tiene poco apetito, tiene poco sueño. Hay gente que dice que escucha los monitores en las casas, que escucha voces, que ven personas, que ven sombras. Todo eso hay que impactar porque no solamente sacar un paciente para la casa y no mirar nada más. Eran audios que tenía, pero en aras del tiempo, pues no va a poder mostrárselos sobre el compromiso mental que pueden llegar a tener los pacientes por unas estancias en cuidado intensivo y por someterlos a partes de deshumanización, a ruidos prolongados, a no actividades, a no que no tenga su actividad, su ciclo sueño, vigilia adecuado, a tener codependencia, a no manejarle su depresión. En cuanto a la infraestructura humanizada, tenemos confort ambiental, entonces hay unidades que tienen control térmico, acústico, lumínico, entonces la luz de la habitación es naranja porque le gusta naranja al paciente, los colores, entonces hablamos de aromaterapia, el inmobiliario, entonces son sillas reclinables, sillas fáciles, sillas cómodas, confortables, que asegura la privacidad tanto al paciente como a la familiar, se fomenta la orientación y la distracción, entonces hay televisor, hay radio, hay máquinas dispensadoras, ¿sí? Se le garantizan procesos educativos, se le asegura la comodidad también tanto al personal sanitario como familiar, entonces hay banner cuando la persona no puede salir o hacer paseos, entonces hay banner o les crean banner en la habitación con paisajes y como que el paciente sintiera que está afuera, más allá de las paredes. Esta es un banner de una habitación del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, España. Y la última fase es fin de vida, end of life. Entonces son todo lo que son los cuidados que se deben tener al paciente, al enfermo, al paciente, a la familiar del paciente que está en fase terminal. Y acá están el estudio que se publicó en el Journal Escandinava, que yo les decía que se mostró cuál era la experiencia que tenían las enfermeras de cuidar pacientes al final de la vida. Y pues la experiencia es nula porque ninguna fue formada, entonces cada una actúa de manera como le fueron diseñadas en su casa, si en su casa son creyentes, entonces hay algunas que hacen una oración, hay otras que no, son ateas, entonces mandan a salir a la familia, no le traen el sacerdote ni nada de eso, entonces hay que tener muchas cosas para poder ubicarnos en el paciente. Sí, hay que mirar las actitudes, este es el otro estudio que se publicó en la revista española, entonces, ¿qué actitudes se tenían frente al cuidado? ¿Sí? ¿Qué actitudes de afrontamiento individual y colectivo tiene el personal de la unidad de cuidado intensivo?
qué significa brindar cuidado al final de la vida, si le genera algún conflicto emocional atender a un paciente moribundo o por el contrario no. Hay gente que no ha resuelto duelos anteriores y tener un paciente moribundo. En el estudio me doy cuenta que hay compañeros que se quiebran totalmente cuando tienen muerte de por lo menos de la mamá porque no han superado la muerte de la mamá. Entonces hasta eso hay que tener en cuenta y mirar y decir, esta paciente, ella que se le acabó de morir la mamá, pues no la dejen con la paciente que está moribunda, con la señora que está próxima a morir, cámbienle paciente porque la señora está próxima a morir y se le puede morir, ella puede reflejar y no le hemos enseñado a hacer cómo desprenderse de las emociones, cómo evitar el contagio emocional, cómo evitar el apego, que todo eso son habilidades que se pueden aprender. ¿Qué desean los pacientes? Que lo que quieren hacer cuando estén al final del cuidado de la vida es participar en las decisiones de cuidado hasta el final, evitar el sufrimiento físico y recibir manifestaciones todo el tiempo de comprensión, escucha y compañía. Ese tema lo voy a ampliar cuando veamos fin de vida. Manejo de las emociones, manejo del duelo, manejo del trato digno, el manejo de las voluntades anticipadas, o sea, usted que ya tiene ustedes, y la pregunta para todos los que se quedan todavía escuchando, están todavía escuchando la charla, es cuántos de ustedes ya firmaron su documento, su DBA o documento de voluntad anticipada, que es donde le manifiesta a su familia usted qué quiere hacer cuando lo vayan a enterrar cuando usted se muera, quiere que lo reanimen si es una persona que no tiene pronóstico, usted quiere que lo reanimen, usted quiere que le recen toda la noche o no, porque usted puede que pronto no tenga esa creencia, entonces no tiene por qué obligarlo, usted tiene su documento, su DBA de voluntades anticipadas y tiene que respetarse. Y no necesita en este momento, o acá en Colombia la legislación, no se necesita de una aprobación como era antes ante un notario y ante un fiscal, donde yo diga qué tengo que hacer y documentado ante notario para poder que sea válido. Ahorita simplemente con un testigo que no sea familiar de primer grado de consanguinidad, porque pues si usted deja a su marido también queda la duda de pronto de que, ¿será que el marido sí quiere que no la reanimaran? Entonces hay cosas que tienen en cuenta, pero usted puede tener sus DBA o sus documentos de voluntades anticipadas firmadas con anterioridad. Entonces, de ahora en adelante, o que nos muestra COVID, que nos mostró humanización, que el éxito de los profesionales al cuidado del paciente, o sea, el éxito de nosotros como trabajadores de la salud, no vamos a ser juzgados por la tasa de sobrevivencia, sino ya también vamos a ser juzgados por la capacidad de que tenemos de devolverles a sus familiares un paciente con mejor de calidad de vida posible. Entonces ya no solamente devolverles un paciente vivo, ya solo es devolverles a un paciente con la mejor calidad de vida, que no tenga secuelas ni cognitivas, ni físicas, ni emocionales, que le dejó una estancia prolongada en cuidado intensivo, una secuela de una infección asociada al cuidado de la salud, ¿sí? Alteraciones mentales, hay gente que quedan con alteraciones de la memoria, que no pueden salir a la calle solos porque el pito de los carros los llevan y los transportan a los pitos que se escuchan en la UCI, les genera pánico, les genera estrés, les genera ganas de llorar, ganas de salir corriendo. Hay pacientes en los que nosotros entrevistamos que fueron atropellados posteriormente porque escuchaban un pito de un carro y ellos se le tiraban a los carros porque no aguantaban el temor de estar sometidos a todo esto, a estos factores. Y nosotros hicimos un juramento que era respetar la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, no solamente es dilatar la vida hasta donde sea necesario, sino hacer lo mejor posible hasta que el paciente fallezca y esté en mis manos y dependa de mí. Yo debo de hacer y respetarle ese derecho a vivir y respetarle sus decisiones, sus deseos hasta el último momento.